Con esto veo dónde vamos. Ok, bien. Entonces, bienvenidos a la clase muestra de introducción al dibujo. Realmente este sí es para personas que a lo mejor ya tienen un poquito de experiencia, pero todavía no logran como que dar una subida de nivel, digamos. O para personas que de plano dicen, es que quiero aprender desde cero, así es como lo vamos a hacer. Ajá. La idea es justamente que empiecen su camino hacia el dibujo pues con una buena base, con una buena técnica, con algo que no les lastime la mano, porque muchas veces también nos gusta mucho dibujar, nos quedamos mucho tiempo dibujando y al momento de querer parar, digamos, muchas veces nos emocionamos y terminas con el brazo cansado o ardido o así, ¿no? Entonces, vamos a verlo como desde lo más básico del dibujo hasta lo más, digamos, lo que te encamina a lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo siguiente cuando tenemos un curso de introducción a dibujo? Pues es primero aplicar nuestras técnicas. En este curso en sí vemos cosas muy básicas, ¿no? Desde cómo agarrar el lápiz, qué lápiz te sirve mejor, por qué gomas usar o qué materiales utilizar mejor para poder practicar, porque realmente lo que vamos a hacer más es practicar, y qué cosas te convienen más cuando ya se trata de hacer un trabajo final o que ya quieras hacer algo bien, ¿no? También vamos a ver la cuestión de profundidad, de volúmenes y de proporciones. Lo primero siempre o regularmente es la proporción. La proporción lo que hace es que te obliga a dibujar de cierta forma que todo quede bien, ¿no? Que todo quede estable, digamos. Y después vamos a ver la parte del volumen, eso lo vamos a ver con luz y sombra, que es pues justo, ¿no? Darle esas tonalidades a la bidimensión para hacerla pasar por algo tridimensional. Y la tridimensionalidad en sí se puede lograr de dos formas, ya sea por volumen, que es con luz y sombra, o con perspectiva, que también lo vamos a ver durante el curso. La otra, o digamos, la otra parte ya es hacia dónde lo quieres dirigir. Si quieres hacer más realismo, pues tienes que tomar más como cursos de anatomía o de cómo aplicarla o este tipo de cosas, ¿no? Si quieres más hacer como tipo manga, anime, igual, ¿no? Ese tipo de cursos o ya irlo orientando. Nosotros regularmente no enseñamos a copiar, enseñamos a construir. Así hay momentos en los que va a ser necesario tomar una referencia o tomar algo de la vida real para poderlo aplicar. Pero hay un uso correcto de la referencia como método de estudio. La mayoría cuando empezamos a dibujar, estamos acostumbrados a agarrar una imagen y la copio. Y la copio lo más bonito que pueda, ¿no? Y que me queda lo más parecido. No es algo malo, es un buen ejercicio, también es relajante y como terapia está perfecto, pero para algo que ya quieras como hacer más pro, digamos, como más quiero diseñarme un personaje o quiero hacer una ilustración para alguien o un retrato o algo así, pues sí, te sirve la referencia, pero también hay que estudiarla, saber medirla, saber plasmarla, por qué hacerla así, porque muchas veces pues le quieres mover cosas, ¿no? Como que es una imagen que te gusta y dices, pues sí, me gusta, pero como que siento que le falta o que le quiero cambiar, no sé, el peinado o la forma de ojos o que se vea más joven o que se vea más adulto. Entonces esas cosas pues sí las tenemos que saber hacer. Entonces, lo primero que vamos a aprender es sobre los materiales a usar. Los materiales realmente que yo les pido son súper básicos. Es un cuaderno de hojas blancas, nada del otro mundo, el más barato que encuentre. Este cuaderno va a ser el que rellenen durante el curso. Este se tiene que llenar de prácticas, de repeticiones y repeticiones y repeticiones. Por eso se los pido que sea barato. De hojas X, así el que consigan en el Aurrerá, en el 3 pesos, que luego cuestan 10, 12 pesos. El tamaño, pues a mí la verdad no me preocupa mucho qué tamaño usen, pero pues lo ideal siempre es tamaño profesional. Más que nada para que les dure más, porque las prácticas no las van a hacer tan grandes y cuando requeramos de hacer algún ejercicio grande, pues van a tener el espacio para hacerlo. No es lo mismo dibujar en pequeño que dibujar en grande. Hay personas que se acomodan mejor dibujando en grande y hay personas que se acomodan mejor dibujando en pequeño.
pero cuando quieres pasarte a lo opuesto, o sea, cuando alguien que dibuja pequeño quiere pasar a grande, ahí ya valió, ¿no? O viceversa. Entonces, yo les pido un tamaño promedio, digámoslo así, y sobre de eso, ¿no? La forma en la que vamos a trabajar con esto es bastante sencilla. Si tenemos nuestro cuadernito así, básicamente seccionarlo en 4 y aquí va a quedar una práctica, otra práctica, otra práctica y otra práctica. Ajá. De prácticas vamos a hacer tanto de rostro como de cuerpo, de objetos, de diferentes tipos de cuestiones para poder soltar la mano y que pues, realmente aprendamos a dibujar sin la necesidad de estar usando una referencia tanto. Ajá. Lo siguiente, los lápices. Yo regularmente les pido colores. Los colores, pues puede ser un paquetito de 12 piezas, nada, no sé escribir piezas, perdón, de 12 piezas. ¿Por qué? Vamos a hacer muchas mediciones, vamos a hacer muchas cuestiones como bocetadas. Y el lápiz en general, o sea, un lápiz puede ser un HB, un 2B, un 4B, el que quieran. Este nos va a servir más que nada para definir. Ajá. Si quieren realmente extraer los resultados de lo que vamos a trabajar durante el curso, también les pido que tengan un bloc de papel albanene o vegetal, que es como un poquito translúcido. Este no es obligatorio, pero si lo quieren tener, está bien, ¿no? La idea es que nosotros bocetemos con los colores. Ustedes van a ver que yo aquí en la pantalla trabajo con muchos colores, como por capas, ¿no? Primero vamos a hacer esto, luego vamos a medir aquí, luego vamos a construir con figuras y así nos vamos a ir avanzando durante este tipo de ejercicios, ¿no? Y después ya yo con el color negro, que va a simbolizar el lápiz, es como si definiéramos lo que estamos trabajando. Ajá, esa como la figura extraída. Antes de este paso, ahí pueden usar el bloc albanene. Cortan un pedacito o arrancan una hoja, lo ponen encima de su boceto y trazan, digamos, la definición por encima. Y entonces, al momento de quitar su hoja, les va a quedar pues, la figura, ¿no? Ahora, también pueden trabajar este curso en digital, o sea, realmente si tienen una tableta con algún programa de dibujo, nada más se les pide que tengan esta cosa, ¿cómo se llama? Stylus o que sea sensible a la presión. Puede ser un iPad, puede ser una Samsung. Hay algunas más o menos económicas que son las Picasso Tab. Si tienen alguna tableta de ese tipo con un stylus y algún programa de estos, por ejemplo, el que yo uso, que es el Sketchbook, el Autodesk Sketchbook, tiene su formato gratuito y tiene su formato Pro. Entonces pueden descargarlo gratis y no hay tanto problema, ¿no? Igual, manejarlo por capas de manera que hagamos boceto, medio, definición, ¿no? Más o menos es así como lo vamos a ir trabajando. Ahora, en cuestión del uso correcto de los materiales, ¿no? Siempre hay que tener una buena goma. Las gomas son bien importantes al momento de trabajar en dibujo tradicional, porque son las que o te ayudan o te arruinan, porque muchas gomas luego cuando lo pasas, jala como que todo el grafito y en vez de borrar manchan, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Siempre, o yo siempre recomiendo usar una goma suave. ¿Cómo sé que es una goma suave? Es la típica goma que le dicen de migajón, pero hay diferentes tipos de gomas suaves que son bastante útiles. La mejor manera de medir una goma es tocándola y flexionándola. ¿Cómo sé que una goma no me va a manchar? Porque es flexible. Ajá, no sé si se alcance a ver, pero son flexibles. O sea, por ejemplo, esta es esta es mi goma, o sea, es la goma que uso. En realidad es un lápiz goma, ¿no? O sea, es muy gordito. Ya era como de ese tamaño, ya le bajé la mitad, pero esta goma me ha sido una cosa realmente maravillosa, ¿no? Y esta me la encontré tirada, o sea, y nunca he encontrado una goma igual, por eso es mi goma, ¿no? Pero esta es digamos que tiene que ser lo suficientemente flexible antes de partirse. Si yo empiezo a doblar aquí, por ejemplo, y veo que se empieza a quebrar, es una goma demasiado dura. ¿Y qué pasa con las gomas demasiado duras? Manchan, en algún momento manchan. Ahora, las gomas también se lavan. Ajá.
Después de usarlas, lo ideal es lavarlas con agua y con jabón y quitarles toda la mugrita, ¿no? Porque siempre van a agarrar mugrita. O están las personas que se la tallan contra el pantalón o contra la ropa y entonces desgastan la goma y se, perdón, y se limpian. Ajá. Eso es bueno. Siempre hay que mantener nuestras gomas limpias, sobre todo de la zona en donde vamos a borrar. Yo la verdad es que del cuerpo de aquí nunca la limpio porque no la uso como tal, como una goma, o sea, grande, pues, sino que siempre la mantengo limpia de la punta. Ajá. Puede ser lavándola, les digo, con agua y con jabón, así con lo que se lavan las manos o con lo que lavan los trastes, o pues tallándola contra una hoja o algo y desbastando todo lo que se llegue a manchar de grafito. Es bien importante mantener nuestras gomas en buen estado. Ahora, las gomas de migajón o las gomas suaves tienden a degradarse, sí, como que ya de repente como que se empiezan a hacer como chiclosas, raras, y como que pierden la forma. Ahí ya es una goma que ya no sirve y normalmente les pasa o te das cuenta cuando las lavas y se empiezan a soltar como una especie de aceitito. Entonces, ahí mi goma ya no sirve, esas gomas se desechan y se compra una nueva, ¿no? Otra goma que es recomendada, pues siempre es la goma de lápiz. Estas gomas regularmente son un poquito más duras, igual hay que mantenerlas muy limpias. ¿Por qué son más duras? Pues porque es un lápiz y normalmente metemos más presión en esto. Si metemos demasiada presión aquí, vamos a tronar y nos vamos a acabar la goma, ¿no? Estas no sirven para hacer efectos o para borrar áreas pequeñas. Las otras, pues, nos sirven para áreas grandes, ¿no? Para ir corrigiendo o para quitar bocetos, ajá, que es lo que yo recomiendo que usen. También están las gomas moldeables. Ajá, las gomas moldeables son un poquito más de uso profesional, pero desde que empiezan a dibujar pueden utilizar este tipo de materiales. La goma moldeable, tal cual es como una plastilina, que antes de usar hay que activar. Esto que estoy haciendo es activarla, es calentarla. Ajá. Estas gomas no se tallan en la hoja. Lo que hacemos es tocar así suavemente y lo que hace es levantar. O podemos hacer churritos, así churritos. Esto lo ponen sobre su hoja y lo empiezan a pasar y empieza a levantar todo el excedente de grafito. Ajá. Estas sirven mucho igual para efectos de iluminación o pues para borrar bocetos, ¿no? Para aclarar bocetos y luego poder definir por encima. Son como que las tres gomas principales que yo les recomiendo usar como dibujantes de lo tradicional. En lo digital, pues ahí como sea, ¿no? Existen otro tipo de gomas más duritas que son como este tipo, que se ven muy bonitas, pero luego no sirven tanto, ¿no? Esta, si yo la doblo, no es tan flexible, ¿no? Que es un poquito más rígida. Y esta sí me tiende a manchar en algunas ocasiones, entonces realmente la utilizo solo para áreas muy grandes, ¿no? Lo que sí descubrí que esta borra muy bien el color. Y algunas traen este tipo de aditamentos atrás, que es un pincel. Esto es un pincel, básicamente. Ujú. Los pinceles para las gomas, lo que hace es que sirve para limpiar nuestra hojita. Hay quienes como tal cargan un pincel para eso, o una brochita o algo así. Una brochita de maquillaje puede ser o algo así. Yo, por ejemplo, cargo este pincel. Este pincel es viejito, ya no hace punta ni nada. Es de cerda muy suave y sintética. Y con este, pues, yo barro un poquito mi hoja y eso evita que tracemos así la mano y luego, le das el llegue al grafito y se mancha toda la hoja, ¿no? Y también este me sirve para hacer cierto tipo de difuminados cuando queremos hacer volúmenes, porque el pincel va a remover un poquito el grafito en mi hoja y podemos hacer manchas suaves o degradados suaves con un pincel de este tipo, ¿no? Preferentemente que sea un pincel viejo y que sea un pincel de cerda sintética. La cerda natural a veces es un poquito más dramática para trabajar en esto, ¿no? Los colores, la verdad, pueden usar los colores que quieran. Yo siempre recomiendo algo que sea más suavecito, no tan rígido. O sea, no usen colores que sean demasiado cerados, porque luego esos repelen al grafito y en vez de verse bonito se ve todo como manchado. Y de lápices, pues yo siempre uso de la gama suave.
Eh, los lápices en sí pues se dividen en dos gamas, ¿no? La gama dura y la gama suave, que es la H y la B. Y el medio, que es el HB, ¿no? El lápiz más común del mundo. El dichoso lápiz número 2. Entonces, los lápices H sirven mucho para cosas más técnicas o cosas que no vamos a borrar tanto, porque a pesar de que la mina deja un color más gris, es más permanente. Y los lápices B sirven para suavizar mucho más, para mover más, para difuminar más. Son como que los más maleables, por así decirlo, ¿no? O moldeables a nuestras necesidades. Yo, en lo personal, trabajo de la gama 2H a la 9B. O sea, es 2H, H, HB, 2, no, más bien B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B. Pueden trabajarlo con cada número o pueden trabajarlo escalonado, uno y uno, ¿no? O sea, el 2H, el HB, el 2B, el 4B, el 6B, el 8B. Y ya hay hasta el 14B, o sea, ya hay lápices que son extremadamente suaves, pero ya son para cuestiones muy precisas o adicto. Sí, como para ya hacer una obra per se, ¿no? Y otra cosa que yo les recomiendo usar es uno de estos. Estas cositas son extensores de lápices. Los extensores de lápices nos sirven para controlar la fuerza con la que manejamos nuestro lápiz. Muchos estamos mal acostumbrados a que cuando usamos un lápiz, ven acá lápiz. Tenemos nuestro lápiz, este es un lápiz de uso medio, no está muy nuevo ni muy viejo, pero cuando agarramos, regularmente agarramos aquí, donde está la punta. Y eso hace que nuestra mano haga cierto tipo de presión y al momento de dibujar hacemos mucha presión con la mano y terminamos bien cansados, bien adoloridos, y esto también promueve lo que es el síndrome de túnel carpiano o algunos desgastes de articulación. O sea, dibujar, como es un ejercicio constante y como estamos haciendo repetición y repetición y repetición con nuestro cuerpo en general, pues sí podemos causar cierto tipo de desgaste. Es como cuando estabas en la primaria y te dictaban y te dictaban y te dictaban y te dictaban y terminabas con la mano bien cansada. Regularmente es porque escribíamos con pluma y la pluma requiere de cierta presión para dejar la tinta. Entonces tienes que hacer mucha presión. Y eso nos deja viciado la manera de utilizar un lápiz. El lápiz se tiene que agarrar de la mitad hacia atrás. Esto hace que no puedas meter tanta presión, no dañes la hoja, si te equivocas borras más fácil y no te dañes la mano. Ajá. Ahorita pueden ver que yo traigo aquí un vendaje, porque lamentablemente yo aprendí esto muy tarde. Y aparte yo tejo, esculpo, hago otro tipo de actividades manuales y ya tengo un desgaste de cartílago 1 aquí en el cartílago de aquí. Entonces ya requiero de algo. Entonces, por eso yo les digo, no subestimen la manera de agarrar un lápiz. Entre más atrás agarren un lápiz, menos presión van a generar, tanto en el lápiz como en su mano. Y van a trabajar con todo el brazo. Lo ideal a la hora de bocetar es dibujar con todo el brazo, con toda esta parte. Y para eso tenemos que hacer también cierto tipo de ejercicios de calentamiento. Entre más grafito quieras dejar en tu hoja, entonces sí, más adentro del lápiz entras, ¿no? Esto ya sería como para hacer cierto tipo de definiciones o cosas oscuras, pero la mayoría de las veces les voy a pedir que si trabajan en tradicional, agarren el lápiz aquí atrás, o sea, a la mitad de su lápiz. ¿Qué pasa cuando tenemos lápices súper pequeñitos? Como por ejemplo, ¿no? Este lápiz es el 2B, es de los que más utilizo. Entonces, esto sí es bueno tener un extensor y genero un lápiz grande que pues me va a permitir maniobrar más entre, entre la distancia, ¿no? Aquí voy a hacer bocetos bien ligeritos, aquí voy a hacer bocetos más controlados, pero sin lastimarme la mano, y me puedo ir metiendo según lo requiera. Ajá. También estas técnicas se utilizan mucho para luz y sombra. Para cuando quiero hacer más oscuro, me meto más en el lápiz. Quiero hacer más claro, me salgo más en el lápiz. E incluso, aunque no sea un lápiz chiquito, ¿dónde quedó mi otro lápiz? O sea, si yo pongo uno de estos, me está dando doble distancia y por lo tanto puedo trabajar cosas mucho más,
suaves, ¿no? Súper, súper suaves. Este tipo de técnicas luego se utilizan más como para bocetar en alto, en lo que son lienzos y ese tipo de cosas. Pueden agarrarlo desde aquí, de lado, y bocetar un poquito más libre usando todo su brazo. Ajá. Son técnicas que vamos a ver también la próxima clase. Ahorita yo lo estoy trabajando de manera digital porque vamos a ir alternando. A veces yo voy a trabajar con la mano y ustedes van a ver cómo yo trabajo con la mano para que ustedes puedan tener ese ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? Ahorita es una situación meramente introductoria, ¿no? Y bueno, para definir aparte pueden utilizar pluma, plumón, no sé, ¿no? Estilógrafos o demás. Realmente esto ya nada más es para ver el resultado final de lo que vamos a estar trabajando y cómo vamos a estar trabajando. Es realmente yo creo que poco material. También pueden utilizar pues el poderoso sacapuntas o la navaja, que en dado caso sí les voy a enseñar a sacar punta con navaja porque hay técnicas y dependiendo de la técnica es para qué quiero mi lápiz, si lo quiero para bocetar, si lo quiero para rellenar, si lo quiero para escribir, o sea, hay diferentes maneras de hacer las puntas para que podamos generar un lápiz realmente funcional. Uh-huh. Algo más les iba a decir. Ah, sí, sí. Cuando utilizamos papeles ya buenos, o sea que ya es un cuaderno de dibujo como tal, no es malo. Simplemente yo les pido este tipo de cuaderno para ahorrarse un poco y no desperdiciar pues dinero, ¿no? Realmente, porque cuando hacemos prácticas y prácticas y prácticas y repeticiones y repeticiones y repeticiones, pues se nos va a ir bien rápido el cuaderno. Entonces, si compran un cuaderno caro de buen papel para sketch o algo así, no es que sea malo, pero pues ya es dentro de sus posibilidades. Uh-huh. Entonces, hasta ahorita, ¿alguna duda, cuestión, pregunta, algo que se nos atraviese por ahí? Yo espero que escriban, no se preocupen. Okidoki, perfecto. Entonces, esto va para grabación para quien trabaje con esta cuestión de pues, digitales. Yo manejo una tableta de pantalla y también trabajo en tableta. Yo tengo una Picasso Tab. Entonces, la presión que uno aplica en este tipo de materiales es muy diferente a la que aplicamos en un cuaderno. La del cuaderno es mucho más controlable, la de estas no tanto. ¿Por qué? Porque estas están diseñadas para agarrarlas de cierta forma. En mi caso, tiene dos botones aquí. Entonces, uno de mis dedos siempre debe de ir encima de uno de esos botones. Entonces, tiene cierta distancia para poder aplicar. Pero si se fijan, no es meramente en la punta. Si yo la agarro aquí, voy a meter demasiada presión. No es malo, pero sí puedo llegar a dañar tanto mi tableta como mi pluma como mi mano. Entonces, hay que respetar la distancia en la que. Hay quienes se ponen a un ladito. ¿Por qué? Porque luego hacen mucha presión y ¿qué hacen? Pues le dan clic, ¿no? A la pluma. Entonces, un ladito y luego si necesito el clic, lo pongo. Pero igual las plumas de este tipo o incluso las de las tabletas diseñadas para dibujo tienen sensibilidad a la presión. Entonces, si yo apenas rozo la pantalla, si yo aquí, por ejemplo, les voy a quitar esta, si yo agarro mi pluma así muy atrás y apenas rozo la pantalla, casi no se nota. Si yo meto un poquito más de fuerza, igual, ¿no? Si yo meto más, sí se empieza a ver como que más oscuro. Esto pues obviamente va a depender de la opacidad con la que esté manejando mi pluma o no mi pluma, mi pincel como tal, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, se manejan por que si yo apenas rozo el papel, ni se nota, ¿no? Uy, ni se notó. Ahí, por ejemplo, o si meto más fuerza, se hace más oscuro. O las que hacen gruesos y delgados, ¿no? Creo que este es uno. Ahí, por ejemplo, o si meto más, o sea, ahí apenas estoy rozando la hoja, meto presión media, presión fuerte, ajá, y así funcionan. La idea es imitar un poquito lo que pasa en la vida real. Las cuestiones digitales siempre van a tratar
de imitar eso. Entonces, realmente las técnicas que vamos a aplicar en lo tradicional se pueden aplicar en lo digital y viceversa. Porque pues va a depender de su pincel y de la herramienta que el mismo programa les proporcione, ¿no? Si tiene sensibilidad a la presión, si es un pincel reactivo a la presión, ya sea en claros y a oscuros o en delgados a gruesos. Que en este caso, por ejemplo, es de delgados a gruesos y puedo medir más o menos cuánta presión estoy metiendo en mi tableta por medio del pincel. Y en el caso del otro, es más, más por transparencias, ¿no? Si yo meto más fuerza, se ve más oscura la línea, no más grande. Si yo dejo menos, se ve más clarita, ¿no? Esto ya también depende de las configuraciones de sus pinceles, pero sí es algo que también deben de saber hacer y usar, ¿no? O sea, son ya cuestiones un poquito mayores, que a lo mejor no vamos a tocar tanto en el tema. Realmente la herramienta digital la utilizo más como para enseñarles cómo se ve con boceto, sin boceto, cómo quedaría extraído y ese tipo de cuestiones. Me es una herramienta más fácil para enseñarles a dibujar. Pero bueno, vamos a empezar con lo divertido que es ya como tal dibujar. La técnica que nosotros usamos es de construcción, no es tanto de copiar. La idea de enseñarles a construir es justamente liberarles un poquito el camino y que no requieran tanto de una base y que lo puedan hacer, digamos, un poquito de memoria, ¿no? Es como paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y así nos vamos y después se te vuelve una costumbre que te va a servir para poder dibujar cualquier cosa. Básicamente esa es la idea. Entonces, ¿listos para dibujar? ¿Ya tienen materiales? ¿No tienen materiales? Si no los tienen, es el momento de tenerlos. O si no, pueden simplemente ver el ejercicio y después tratar de realizarlo. De todas maneras, el video se va a subir a redes sociales, se pone en YouTube, se pone en Facebook y ahí pueden volver a verlo y volver a hacer el ejercicio cuando tengan el chance de. Pero ahorita lo que vamos a hacer es un ejercicio de proporción y construcción. Cómo jugar un poquito con la proporción para lograr algo, qué impacto nos da y lograrlo sin ninguna base. Vamos a empezar con una figura extremadamente sencilla. Y pues les digo, les voy a enseñar cómo trabajo regularmente. Lo que son las líneas verdes, regularmente son líneas que no se van a quedar, son solamente de medición o de este tipo de cuestiones. Mis líneas rojas son como trazos intermedios, ya es como que vaya tomando forma. Mis líneas azules es como la predefinición, es como ya lo que va a estar quedando. Y lo negro ya vendría siendo la definición. Entonces, vamos a hacer una cuestión aquí que nos va a enseñar dos cosas, a medir y a proporcionar. ¿Qué es una proporción en general? Hay muchas maneras de usarlo en muchos contextos. En el dibujo es básicamente una, entre comillas, regla, que si tú sigues esas reglas de proporción, siempre te va a dar el mismo resultado. Así tú hagas un mural gigante o hagas un dibujo así de chiquito, hecho a proporción debe de quedar igual. Más o menos esa es la cuestión que estamos tratando de manejar, ¿no? Aplicada exclusivamente a la parte del realismo. Pero en general lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a determinar en nuestra hoja dos partes. Estas partes tienen que ser iguales. Pueden medirlo con reglas si así se sienten cómodos. O sea, esto así, dos partes, como tal. Y en otro vamos a hacer tres partes. La idea va a ser hacer la misma figura en proporciones diferentes para ver qué resultados nos está dando. Y ver que pues no necesito como tal una referencia o algo así para construir algo decente. Lo hago más grande para que sea más o menos del tamaño. Pero en sí, estas que estamos haciendo son proporciones y son proporciones distintas. Una son dos fracciones y la otra son tres, ¿no? Básicamente esto. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Es determinar qué vamos a dibujar.
Yo lo hice así, tomando en cuenta como si fuera una sección, cada sección va a ser como una cabeza de medida. Este tipo de medida se utiliza mucho para construcción de cuerpo. La idea es que dentro de tu cuerpo, la extensión de tu cabeza cabe cierto número de veces, ¿no? No sé si han oído de lo de el cuerpo se mide en 8 cabezas o en 7 cabezas y media o tiene 2 cabezas de ancho o así o asado. Son las proporciones del cuerpo y las vamos a ver. Ahorita no me detengo tanto porque como solo tenemos cierto tiempo para clase muestra, no me da tiempo de explicarme todo por completo, pero lo vamos a ir viendo porque vamos a ver tanto construcción de objeto base, construcción de rostro base y de cuerpo base y ahí vamos a aprender un poquito de cómo se construyen este tipo de proporciones, vaya, ¿no? Porque cada una tiene su chiste. Esto pudiera ser aplicado a un cuerpo de manera que, esto solo va a ser un ejemplo, no necesitan dibujarlo. Digamos que aquí, todo chueco, quede la cabeza y aquí, igual todo chueco, quede el cuerpo, ¿no? Sería como una proporción medio chivizosa. Aquí daría lo mismo, nada más que la cabeza sería un poco más pequeña y mi cuerpo sería un poquito más largo. Ajá. Pero la idea es más o menos eso, construirlo. Sin embargo, también pudiéramos construirlo, por ejemplo, en un rostro, de manera que voy a ocupar esta para más rápido. De hecho, la proporción del rostro sí es más o menos esta, que es a 2 partes, ¿no? Ay, no he calentado. ¿Eh? Perdonen ustedes mi cabeza de huevo. Y que, por ejemplo, a la mitad de la cabeza pues, siempre vamos a tener los ojos, ¿no? Así, cejas, nariz, boca, orejas, ¿no? Cabello, está muy abajo el cabello, cabello, ahí le voy a arreglar su cabello, ¿no? Es una proporción en la que los ojos quedan a cierta distancia, pero pues también puedo hacerlo a otra manera, más caricaturesca, digamos, ¿no? Podríamos, por ejemplo, hacer esta figura un poquito más estilizada y de manera que los ojos, por ejemplo, quedaran aquí y la nariz quedara muy baja y la boca también, ¿no? Y entonces estamos creando una forma completamente distinta, jugando por completo con nuestras proporciones. Ah, esto es parte de estilización. O sea, nos puede quedar un rostro de diferentes formas porque se hizo a diferentes proporciones. Ajá. Que pues es más o menos a cómo se juega con estilos, ¿vale? Es más o menos lo que quiero que logremos. Ahorita vamos a hacer un cuerpo, un chibi muy tranqui, tratando de construirlo pues básicamente de la nada, ¿no? Bueno, no de la nada, lo vamos a construir de estas dos secciones. Dibujar de frente, total, a veces es un poquito latoso, por eso yo luego ocupo esta, que es la herramienta de simetría, nada más para ejemplificarles. Pero si no, lo podemos trabajar libre, ¿no? La idea va a ser que la primera sección de nuestras líneas sean una bola, un círculo, un óvalo, como lo quieran representar. Incluso pudieran no usar algo así, sino usar una forma distinta de cabeza, como puede ser, por ejemplo, un cuadrado, una forma más ovoide, más rectangular, no sé. Eh, Imagínenselo como ustedes necesiten, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo pudiera completarle, ¿no? Que tenga como mandibulita o cachetitos, no sé, algo así. Ajá. La idea sería representar más o menos la misma figura. Y si no es la misma, tampoco pasa nada. Ajá. Pero hasta ahorita vamos bien, dudas, cuestiones, preguntas. Si me están siguiendo, están dibujando. Vamos más o menos a seguir, ¿no?
Entonces, en estos, la idea es que quede una figura súper, súper tierna, así gordita, ¿no? Que pueden trabajar con figuras bien básicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues fue un círculo, aquí fue algo como un cuadrado. Para el cuerpo podemos utilizar algo como si fuera una gotita. Así vamos a rellenar tal cual el cuerpo como si fuera una gotita. Y en el otro también, ¿por qué no? Nada más que en el otro vamos a procurar que la zona más amplia de la gotita sea esta parte, que sería la mitad, ¿no? Digamos, del cuerpo. Algo así, como muy larguirucho. No, vamos a ver qué sale. Experimentar un poquito. También experimentar es parte de aprender, así que vamos a tener que experimentar bastante. Entonces, en esta figura vamos a quitar esta parte de aquí. Sí pueden medirlo, por ejemplo, si quieren que siempre les quede igual y diseñar algo que se repita, esta zona que vendría siendo la segunda parte de nuestra proporción, la dividimos en la mitad y luego otra vez a la mitad. Y de esa parte, o sea, básicamente el cuartito, vamos a quitar un huequito y ahí vamos a agregar piecitos, algo así, como que tuviera las piernas abiertas o separaditas. Y lo mismo se puede hacer en este. O sea, puedo aplicar exactamente la misma proporción. Aquí ya tengo la mitad determinada, que vendría siendo esta. Y volvemos a dividir y aquí vamos a hacer la separación. Queda un poquito más larga y ahí metemos los piecitos. O sea, es la misma técnica y la misma proporción aplicada a un área diferente. Ajá. Y nos va a dar un resultado similar, pero no igual, ¿no? O sea, es una cuestión un poquito rara. Igual podemos aplicar las manos. Por ejemplo, los bracitos, vamos a hacer como que lleguen hasta esta parte. Bracitos. Así como si fueran dos gotitas pegadas a las mismas gotitas. Y no sé, le ponemos manitas, ¿por qué no? Aquí, manita con pulgar. Manita con pulgar. Y llegamos a la mitad y luego la mano. Esto lo podemos aplicar igual aquí y me va a dar un resultado bien diferente. Hasta acá. O sea, hasta la mitad, como está en el otro. Y luego la manita. Y nos da esa forma de cuerpo, ¿no? O sea, cambió, súper cambió, ¿no? Bueno, yo los veo bien diferentes, no sé ustedes, pero yo los veo bien diferentes. También podemos agregar algunos detalles, por ejemplo, en la cabeza, ¿no? Que vamos a dividir todo el alto de la cabeza más o menos a la mitad. Y de ahí vamos a sacar algo como esto, que vendría siendo como los 45 grados. Y donde topan esos 45, y por ejemplo, podemos poner una oreja. Y a la misma altura, a esta misma altura, podemos poner otra oreja. Entonces, a lo mejor estoy creando más un animalito. Esto, aunque yo lo estoy aplicando en un círculo, también lo puedo aplicar en algo diferente. O sea, si yo determino aquí la mitad y algo como a 45 grados donde tope, ahí voy a poner las orejas y de todas maneras me va a dar algo similar, ¿no? Es un resultado distinto porque la base de mi cabeza es distinta, pero estoy aplicando la misma versión para ambos, ¿no? Y vamos construyendo cosas diferentes. Realmente estamos construyendo, no se trata de copiar, se trata de construir. A mí a lo mejor me queda una cosa, a ustedes les va a quedar a lo mejor algo diferente. Quieren cambiarle la forma de orejas, cámbiensela. No le quieren poner orejas, no se las pongan, o pónganlas, por ejemplo, aquí, ¿no? Como si fueran más orejas humanas, también puede funcionar. Esta proporción que medimos aquí, que vendría siendo la mitad de la cabeza, nos sirve, por ejemplo, para poner ojos, para poner otro tipo de cuestiones. Los ojos, eso sí, hay que procurar que estén equilibrados, ¿no? O sea, que estén centrados en la cabeza si estamos trabajando figuras de frente. Esta, por ejemplo, no sé si lo notan, pero aquí tengo una porción más grande y una porción más, o sea, una más larga y una más corta. Eso es completamente normal cuando dibujamos. Siempre vamos a tender a hacer un lado más grande, un lado más corto, un lado más arriba, un lado más abajo. Siempre como que se nos desbalancea o desequilibra. Es completamente normal, es totalmente humano.
Si lo quieren corregir, pues pueden, por ejemplo, decir, bueno, este lado es más corto, entonces de este lado lo que voy a hacer, pues es cortarle, ¿no? Cortar esa zona que me estoy pasando y arreglar mi dibujo. ¿Para qué? Pues para que quede más simétrico. O sea, ya ahí miden más o menos lo mismo. Aunque la figura a lo mejor no sea tan simétrica, pues la medida ya ahí va, ¿no? Va similar, digamos. Entonces, en este tipo de figuras, los ojos van regularmente en la mitad hacia abajo. Es decir, que yo puedo decir, bueno, aquí a la mitad hacia abajo y a la mitad hacia abajo. Ahí voy a poner ojitos así. Pueden poner ojitos bien simples. Óvalos, círculos, no sé, corazones, si ustedes quieren. Pero ahí quedarían, ¿no? Y arribita podemos poner la cejita. Igual aquí, de este a este, más o menos la mitad. Ahí podemos poner ojito, ojito. Pueden ponerlo vertical, horizontal, redondo. Libertad, completa libertad. Ahorita experimenten un poquito nada más con la guía que les estoy dando, porque es más o menos la técnica que vamos a estar usando durante todo el curso y ver si es algo que les acomoda y que les sirve para aprender. Aquí, por ejemplo, al límite de los ojitos, puedo poner la naricita. Igual aquí. Y una boquita. Debajo, no me importa mucho qué tan abajo, qué tan arriba, ¿no? Algo así, por ejemplo. Muy simple, ¿no? Bueno, para mí es muy simple, o se ve muy simple, y realmente es algo que debe de ser simple de hacerse. Ajá. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Lo lograron? ¿No lo lograron? ¿Les pareció fácil? ¿Difícil? ¿Cómo se sienten? Excelente, fácil, me gusta esa palabra, porque se supone que debe de ser fácil. Bien, ahora vamos con la siguiente parte. Hay veces en las que ya no necesitaremos meter como que el azul, sino que podemos irnos directamente a la definición. Y aquí es donde les digo, aquí podríamos poner nuestro papel albanén encima, agarrar nuestro lápiz o nuestra pluma y extraer toda la figura de mi obra, sacarlo y ver realmente el resultado, ¿no? Que yo lo hago pues regularmente pues con lo digital, ¿no? Que puedo, por ejemplo, ir quitando esto y se va viendo el resultado. Ahorita, a manera de hacerlo de manera express, porque ya se nos está terminando un poquito la clase muestra, aquí es donde podemos hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, pues sí, respeto esta forma de la oreja. Ya sé, voy a hacerle la línea un poquito más gordita, que se vea más caricatura, ¿no? Por ejemplo, todo el borde. Lo estoy haciendo con la herramienta de simetría para rápido. Puedo agregar, por ejemplo, este detalle, bordear toda mi figurita. Toda mi figurita. Aquí a lo mejor le voy a mochar. Que no se vea redondo, que se vea planito, como se ve en este caso, ¿no? Y ahí ya le voy a reducir y vamos a empezar a meter detallitos como la oreja, cejita, el ojito. A lo mejor le metemos brillitos para que no se vea tan diabólico. Sentí que se veía un poquito diabólico con el ojo sin brillo. La nariz, la boquita. Aquí, en vez de pasarlo hasta arriba, a lo mejor le dejo parte del hombro. Clarcito. No sé, a lo mejor le hacemos un detalle ahí de la pancita. ¿No? Invéntense algo. Y de este lado, igual podemos aplicar exactamente lo mismo, ¿no? Trepamos un poquito más nuestro de este. No. Hacemos la silueta. También vamos a aprender a hacer eso, silueta, dibujo por silueta. Es algo que luego es muy útil y no todo el mundo toma tan en cuenta. Planito, ¿no? Adelgazo mi pincel. Igual trabajamos cejitas, ojitos y demás.
Y ahorita se ve raro porque está todo rayoneado. Pero al momento de quitar esto, pues ya extraigo mi figura, ¿no? No me faltó esto de aquí. Y estoy viendo que me pasé el trazo. Ahí está, ¿no? O sea, ese sería mi resultado final. Más o menos es así como vamos a ir trabajando en la construcción. Medida de proporción, luego vamos a hacer bases. En este caso fue una base muy sencilla porque es una base de frente total. Vamos a ver tanto frentes como perfiles, como 3/4 de rostro de cuerpo y de algunos objetos en general que vamos a ir escogiendo. Y les digo, vamos a trabajar también a mano. Yo voy a trabajar con ustedes a mano, proyectándolo con la cámara para que vean mi mano, cómo se mueve, cómo se tiene que mover. Y también vamos a trabajar, o les voy a trabajar de manera digital con algunos otros aspectos, para que les sea un poquito más fácil de verlo, de aprenderlo. Pero en sí, pues fueron pasos bien sencillos. Obviamente, entre más compleja sea su figura, como puede ser el rostro humano realista, el cuerpo humano realista, o incluso en manga, tiene como que su chiste para trabajarse. Entonces, pero los pasos en sí son más o menos lo mismo, ¿no? O sea, el verde viene siendo proporciones, el rojo vienen siendo bases claras, sencillas, fáciles de comprender y de aplicar. Si fuera algo más complicado, en el azul, por ejemplo, le hubiera metido que si lleva ropa, que si a lo mejor tiene pelo, que algún detalle de los ojos, no sé, ya detalles un poquito más complejos, ¿no? Y ya el negro, pues vendría siendo nuestro lápiz, nuestra definición final, el resultado. Ajá. Ahora, no se va a tratar de que todo el tiempo estén haciendo ese mismo proceso de que, ay, es que tengo que medir mis proporciones y tengo que hacer mis figuras bases y luego tengo que ver a dónde voy a poner. O sea, no, es algo que es un proceso que poco a poco van a ir soltando o dejando, ¿no? Entre más practiquen algo, pues más fácil les va a ser hacerlo y en algún momento lo que van a generar es memoria muscular de su mano. Es lo que regularmente hace el dibujo, memoria muscular. Entre más practicamos algo, más educamos a nuestros músculos a comportarse de cierta forma y entonces logramos un resultado más sencillo al querer dibujar. Logramos cierta soltura, cierto equilibrio en nuestros movimientos. También enseñamos a nuestro ojo a percibir mejor. Tenemos que ser también bien observadores. O sea, sí son cosas que a lo mejor no van a poder dominar de un día para otro porque eso es imposible, pero que van a aprender a empezar a dominar. El dibujo, la verdad, es como ir al gimnasio. O sea, no porque pagues ya vas a estar bien trabado, ¿no? O sea, sí es algo que hay que practicar, que hay que dedicarle tiempito, que hay que hacerlo, ¿no? Yo siempre les recomiendo que dibujen por lo menos, no sé, 1 o 2 ejercicios al día, que les tome entre 15 y media hora al día. Ni siquiera es que, ¿sabes qué? Te vas a sentar 8 horas diarias a practicar. O sea, obviamente si lo haces, pues te vas a volver un fregón en poco tiempo, ¿no? Pero con media hora que le dediquen al día de practicar, de soltar la mano, de calentar, ahorita lo hicimos en frío, pero este ejercicio realmente puede servir como ejercicio de calentamiento. Hay muchos otros ejercicios de calentamiento que vamos a ver en la primera clase oficial, que sería la próxima semana. Vamos a aprender a calentar nuestra mano adecuadamente. Les voy a enseñar per se cómo se agarra el lápiz, dónde, por qué, para qué, cuándo. Todo ese tipo de cuestiones las vamos a ir aprendiendo conforme avancemos el curso. El curso consta de 8 clases, las cuales son miércoles y viernes de 4:30 a 6:30. Todo el material se graba, entonces tanto pueden estar en vivo conectados conmigo, obviamente les doy retroalimentación al momento. Se les hace un grupo de WhatsApp en donde ustedes pueden mandar sus ejercicios que hagan mientras no están en clase y yo en cuanto pueda contestarles, pues les voy a hacer la retroalimentación adecuada. Cualquier duda, cuestión o pregunta que tengan, la van a poder poner ahí y yo me voy a dedicar a contestarles esas dudas. Eso van a tener acceso por medio de Classroom, ahí van a tener acceso a todos los videos durante al menos 6 meses pues de duración. Esto es porque Google luego me topa el almacenamiento. Entonces, pues empieza a eliminar lo viejo. Ahorita, por ejemplo, se están eliminando cosas de 2020, 2021, creo, que tenemos por ahí guardadas. Entonces, 6 meses mínimo
si podemos guardar el material más tiempo, se les guarda más tiempo, pero en dado caso que no, se les notifica que el curso está por eliminarse y se pueden integrar algún otro que sea más nuevo. O sea, no pierden, digamos, su acceso por completo, ¿no? Ustedes me dicen, no, sí, quiero seguir, se les agrega a uno de los nuevos cursos porque constantemente estamos impartiendo este tipo de cursos y otros nuevos. Ajá. También eso, si dicen, chin, es que yo busco un curso de cómo dibujar gatitos tiernos. Ah, pues se los armo, no hay problema, ¿no? Cualquier cosa que quieran aprender en cuestión de dibujo, de pintura y de tejido. Yo manejo estas tres cosas. Ahí, de hecho, aquí se ve bueno, es mi seudónimo, pues ese sí es mi apellido, pero es Sniper. Normalmente me dicen Sniper. Así me pueden ubicar, ¿ok? Entonces, hasta ahorita, ya terminamos un poquito con esta parte de la clase. Fue una clase muestra, es muy express, solamente para que nos conozcan, vean que somos reales, soy real, no soy una IA. Y eso sería lo que una IA dijera, ¿verdad? Pero bueno. Y más o menos vean el método por el cual estamos trabajando o vamos a trabajar, si es algo que les gusta, si es algo que les acomoda, si es algo que creen que sea bueno para ustedes. De todas maneras, también la primera clase va a estar abierta a muestra, pero ahí sí son las 2 horas completas, desde las 4:30 hasta las 6:30, primera clase como tal, pueden integrarse y listo. Entonces, ahorita voy a parar la grabación, simplemente porque ya terminamos clase, pero me quedo con ustedes para resolver dudas o cuestiones o preguntas que lleguen a tener. Y también pues me comenten cómo se sintieron durante la clase. Pero pues mientras, para los chicos que nos vean en video, esperemos que se integren a nuestro curso. Va a dar inicio el miércoles 30 de julio a las 4:30 de la tarde. Cualquier duda, cuestión o pregunta, comuníquense con nosotros en nuestras redes sociales.